hablemos del final de Jujutsu Kaisen, que sí, efectivamente es el final definitivo de la obra. No se ha anunciado una secuela como muchos del fandom creíamos, así que de momento esto es todo lo que tenemos. También es cierto que mala nuestra por creérnoslo porque vaya estupidez, realmente no había ninguna prueba, ni ninguna pista. Como mucho en el capítulo anterior hubo alguna cosilla que este otro capítulo se ha encargado de matar, o más bien ignorar. Pero hasta ese momento realmente solo éramos una parte del fandom que nos aferrábamos a la idea de que la obra que tanto nos gusta no podía acabar de una forma tan mala como ha terminado por suceder. ¿A qué viene esto? Pues ya lo he dicho, que este es el final completamente definitivo de Jujutsu Kaisen. ¿Y dónde está el problema? ¿Es que el último capítulo es muy malo? Pues no, precisamente el último capítulo no es tan horrible, tiene un par de cosas buenas o destacables. ¿Cuál es el problema entonces? Pues a ver, el que está viendo este vídeo, te haré una pregunta. ¿Con qué palabra definirías la totalidad de Jujutsu Kaisen? Porque si yo tuviera que escoger una sola sería potencial, en absolutamente todos los aspectos. Y otra palabra que podría definir a los últimos capítulos y en general la parte final sería humo. Pero a eso ya llegaremos. Hay mucha gente más fan que yo que podría enumerar absolutamente todas las tramas y subtramas que se quedaron en prácticamente nada. La de personajes absolutamente desperdiciados. Y cosas que todos queríamos ver, todo el fandom queríamos ver y nunca jamás veremos. Y que con el pasar de cada capítulo se hacía cada vez más y más interesante. Y sí, estoy hablando de un arco o un flashback de la era Heian, la tan cacareada era dorada de la hechicería, donde Sukuna estuvo en su prime, donde Kenjaku ya estaba maquinando sus cosas. Es cierto que saber del pasado de Sukuna no era tan necesario antes, porque el último capítulo no ha hecho sino despertar todavía más la curiosidad sobre esto. Aún así, Sukuna no tendría por qué ser el foco principal, de hecho no debería serlo, debería ser Kenjaku, que es lo que más le ha dolido a muchos fans. El personaje de Kenjaku que tenía potencial infinito para ser el mejor villano de la obra, ser el boss final justo después de Sukuna, o por así decirlo el boss secreto, que planeó todo por 1000 años y no paraba de hacer referencias a la era Heian y parecía tener cosas que contar acerca de Tengen, uno de los personajes de los que menos se sabe, solo se sabe que era mujer antes de tener este aspecto. Y bueno, ya ni hablar del potencial que tenía esta mierda, la asimilación de Tengen, probablemente la mayor vendida de humo de la década en cuanto al shonen. Pero lo dicho, un personaje tan exageradamente importante para la trama, tan carismático y tan de todo, que se nos revela que concibió al protagonista, concibió a Itadori, tomando el cuerpo de la mujer de la reencarnación del gemelo de Sukuna, todo por su plan. Un personaje tan misterioso, que ha hecho tantas cosas, que ha sido tan relevante. Y claro, como no teníamos ni idea del final que iba a tener, o de cuándo iba a terminar Jujutsu Kaisen, la gente se aventuraba a decir que era uno de los mejores villanos del shonen en los últimos, a saber cuántos años, en muchos años, porque tenía muchísimo potencial, tanto por contar, tanto por hacer todavía, y fue asesinado sin pena ni gloria, diciendo que su voluntad será heredada y no sé qué, y nosotros como estúpidos nos lo creímos. Uraume es otro personaje también que tiene mucho que contar, o tenía antes de suicidarse porque su amado Sukuna perdió. ¿Dónde estuvo y qué hizo desde la era Heian? ¿Cómo conoció a Sukuna y se volvió su fiel siervo? ¿Por qué lo amaba tanto? Eso es algo en lo que podrían haber profundizado perfectamente durante el combate que tiene con Hakari, otro personaje que, si bien no diría que está desperdiciado ni nada, no es que tenga mucha profundidad tampoco, pero bueno, no pasa nada, no tiene por qué tener profundidad un personaje para ser bueno. La cosa es, este combate, ¿a quién le importa? Está bien que veamos solo unas... ¿cuántas eran? Unas 7 páginas en total del combate creo que había, entre medias de toda la batalla contra Sukuna, pero habría sido no magistral, ni siquiera decente o bueno, habría sido prácticamente de cajón que mientras se está dando la batalla definitiva y está esta cosa entre medias, se aprovechara para un pequeño flashback de la era Heian y profundizar un poco en eso, en la relación entre Uraume y Sukuna. ¿Cómo se las gastaba Sukuna en esos momentos? ¿Por qué Uraume le admira tanto y le ama tanto? Mucho flashback para explicar cada pequeño detalle del plan de Yuta para vencer a Sukuna, pero para dar un poco de lore que todo el mundo pide, como que no. Esto hace quedar a la construcción de mundo o world building de Jujutsu Kaisen como patética, porque había una mina de oro que no se ha explorado ni un 1%. Pero hablando de potencial desperdiciado, los juegos del sacrificio no los entiendo muy bien. No entiendo muy bien qué sentido tenía este arco. Yo supongo que simplemente a Kage le apetecía hacer un arco con muchas peleas y cosas originales. En cuanto a peleas, no os creáis, vamos, que hay unas tramas, unas subtramas, unos personajes que son la revolución del shonen. Pero lo dicho, esta saga realmente no tiene propósito. Hay tantas peleas de relleno simplemente por el hecho de
que haya peleas. Las únicas cosas realmente interesantes e importantes para la trama más adelante son el abogado, que es un personaje bastante bueno, Hakari, que mola mucho y no está mal y tal, y Kashimo también, y el final con Kenjaku, Tengen, Choso y Yuki. Esa pelea sí que es buena en muchos aspectos, pero el final sigue sirviendo nada más que para que nos hagamos más preguntas. Ni una sola respuesta, prácticamente nada de lore. Pensándolo bien, la obra en su totalidad tiene mucho texto, pero poco texto para contar la historia. Siempre hay parrafazos únicamente para explicar cosas del sistema de poder, o hablar de las puñeteras reglas del juego del sacrificio que a nadie le importa. Esa saga que todo el mundo se ha saltado con razón. A mí no me disgusta porque me gustan las peleas, pero viéndolo ahora en retrospectiva es una saga completamente inútil en todos los aspectos, y que la mitad podrían habérsela ahorrado para explicar, como digo, cosas del lore, en lugar de cosas del propio juego del sacrificio o del sistema de poder, que todo el mundo ya lo sabe. Parece complejo, pero realmente la energía maldita no es algo tan complejo, y las técnicas rituales no hace falta explicarlas con tanto detalle. Por no decir que no hace falta que metas tantas, que al final solo sirven para una pelea. Por ejemplo, el mangaka francés creo que era francés. ¿A quién le importa? ¿Por qué existe? Literalmente existe para pelear con Hakari y ya está, y se molestan en contarnos su historia. Lo repito, del lore que todo el mundo quiere saber, nada, pero la historia de este personaje que solo sale aquí y ya nunca más, sí. Con Kashimo expláyate lo que quieras, es más, por favor, dame un poco más de contexto todavía, que incluso tiene relación con Kenjaku, por favor, quería ver esto más. Pero no, mejor veamos cómo Megumi no ha completado su expansión de dominio, pero ha mejorado un poquito. Que esa es otra, Megumi, el Potential Man, un personaje con tanto potencial que el Rey de las Maldiciones se interesó de inmediato en él, y que sí pudo sacarle provecho a su técnica, no como él. Qué triste lo de este personaje. Al final, el único buen personaje que ha quedado vivo es Yuji. Nuestro gallo sí que fue el Jujutsu Kaisen. Junto a Yuta fue el único que vio a Gojo como una persona más que como un arma, venció a Sukuna, y no solo le venció definitivamente, sino que su derrota le hizo querer cambiar. Y con esto ya podemos hablar del último capítulo. ¿Cómo fue el capítulo final de Jujutsu Kaisen? Ya mencioné que la palabra que mejor podría definir a Jujutsu Kaisen en general es potencial. Los personajes más poderosos lo son por su potencial, se habla del potencial de muchos personajes que nunca llegan a desarrollarlo. La obra en general, muchos conceptos tienen mucho potencial, pero si hay una palabra que sin duda alguna nunca jamás podría definir nada de la obra y sobre todo de su final, es ambición. Y hablando concretamente del final, ¿sabéis qué hubiera sido ambición? Y no algo fumado ni muy fanservice. Un final digno de esta obra que se ha ganado merecidamente el título de anime más famoso de los últimos tiempos. Era literalmente la cosa más fácil de hacer según cómo lo dejó el capítulo 270. Review del capítulo 270. Un montón de subtramas, o como me gusta llamarlas a mí, microtramas que absolutamente a nadie le interesan, son cerradas, y ya tirando para el final tenemos esto. Vemos que Takaba está vivo, cosa de la que mucha gente se quejó y yo no lo entiendo. Bueno, sí lo entiendo, pero no entiendo por qué querer que se quedara muerto ahí. Obviamente ya no se le iba a dar más uso, pero aún así, si algo nos ha enseñado el tramo final de la obra es que todas las vidas tienen valor, y no porque haya cumplido su sueño o haya cumplido su rol ya tiene que morir. Como sea, que le vemos al lado de cierta persona a la cual se le tapa la cara misteriosamente por algún motivo. Tiene que ser obvio que este es Kenjaku, no hay de otra. Simplemente no hay de otra, no es posible cualquier otro escenario, o eso parecía. Si esto fuera un bait, como algunas personas decían, que sería un tipo random al que le puso el peinado de Kenjaku simplemente porque sí, sería algo que al capítulo siguiente inmediatamente nos aclararían y veríamos como eso efectivamente era un bait para hacernos ilusiones. Pero de todas formas a mí eso me hubiera parecido raro. Desde la muerte de Sukuna yo tuve esperanzas de que Kenjaku hiciera algo, liara algo, de algún modo que no se me ocurre, pero Gege es muy creativo con estas cosas. Me hubiera gustado ver la asimilación de Tengen al final y que eso dejara la puerta bien abierta para una secuela o un spin-off o lo que sea próximamente. Aunque ya haya hablado del potencial de Kenjaku, lo repito, lo que hizo Gege con él es absurdísimo. Es tan descarado el favoritismo que tenía hacia Sukuna que por hacer que este fuera el boss final indiscutible y que al vencerlo se acabara todo, el plan de 1000 años del villano que planea cosas en las sombras, al final no sirvió para absolutamente nada y se quedó en nada. Dio literalmente el culo por él, pero al gato caprichoso no le dio la gana. Pero con esto se abrió de nuevo milagrosamente la oportunidad, sumándole a esto el conflicto que se nos introduce al final del capítulo. Claro, se nos introduce un nuevo conflicto, que no parece gran cosa. Los mismos personajes nos dicen que será pan comido, pero claro, esto es Jujutsu Kaisen, y en Jujutsu Kaisen pasó esto. Así que siendo el siguiente el último capítulo de la obra, aparentemente, lo normal era esperarse algo grandioso, o como muy mínimo una última aventura nostálgica en la que viéramos a los tres protagonistas como un equipo de buena forma, vamos. Pero tampoco pasó eso. El último capítulo puede tener este flashback de Gojo que no hace sino mejorar al personaje, y lo de Sukuna. Vale, eso está muy bien. Añades profundidad a los dos mejores personajes de la obra, y también a Yuji de paso. Este último capítulo ha sido un gran final para estos tres personajes, pero
para la obra no tanto. ¿Cerró todas las tramas que podía cerrar? Pues no. ¿Nos dio una última misión bonita, nostálgica, épica, lo que sea? Tampoco. ¿Se mencionó algo o se aclaró lo de este falso Kenjaku o lo que sea? ¿Adivinad qué? Tampoco. Es un despropósito. Yo durante los últimos capítulos he sido muy fanboy de Jujutsu Kaisen. Lo he defendido y he dicho que tenía esperanzas. Hasta el último momento he tenido esperanzas. Hasta el penúltimo capítulo. Pero como dije al principio, no se ha anunciado una secuela. Así que lo que tenemos es lo que tenemos. Un buen final para Itadori, para Gojo y para Sukuna. Y un pésimo, o como mínimo, muy mediocre final para la obra más famosa de los últimos tiempos. Un final que Jujutsu Kaisen no se merecía. La falta de ambición es gigante. Tan grande como hubiera sido esto, lo que en los leaks falsos se filtra. Este tío que dibuja spoilers falsos imitando el estilo de Gege es un capo. Seguidle todo el que no le sigáis, es increíble. Ahora con esto de Kenjaku hay dos posibilidades. Una, ahí se quedó la cosa, era para que nos emocionáramos y nos hiciéramos pajas mentales. Y ya está. Dos, Gege sí que tiene pensado, no sé si una secuela, pero sí algo. Y el hecho de que le tapara la cara tiene significado. Pero no sirve darle vueltas por el momento. Eso sí, el final no quita que la obra haya sido en su totalidad muy buena. No la compares con Shingeki, no la compares con Chainsaw Man, no la compares con My Hero... Bueno, sí que es mejor que My Hero Academia. No es necesario comparar las obras. Jujutsu Kaisen ha sido muy buena para lo que quería hacer. En cuanto a peleas, aunque por una parte eso nos ha privado, como dije antes, de cosas más importantes como la historia, sigue siendo un shonen y las peleas son algo fundamental y en ese aspecto ha hecho escuela. Mira que es difícil a estas alturas hacer escuela y hacer cosas originales, pero Jujutsu realmente lo ha hecho y la pelea de Gojo contra Sukuna es la mejor pelea del shonen en la última década y en el tiempo que me digáis. Porque ¿qué pelea del shonen es mejor que esa? De verdad, decídmelo en los comentarios, ¿qué pelea se os ocurre que sea mejor? No de la historia, sino de los últimos años. De los últimos 10 años si queréis. Y, aunque pocos, ha tenido personajes verdaderamente buenos que pasarán a la historia. Gojo, el personaje que popularizó la obra y que a su vez es el mejor, con una escritura impecable, junto al gallo. Y junto a Sukuna, que a lo mejor no ha sido tan bueno como otros, pero no se ha quedado atrás, ha cumplido su papel como boss final. Y ha sido un muy buen el más fuerte. Ha representado muy bien ese concepto. Así que con el final yo me voy con una sensación de que pudo ser mejor, pero con el manga en sí debo decir que fue muy divertido.